Muy bien, entonces continuamos con esta explicación y evidentemente, como les decía, tiene un carácter más que todo conceptual lo que estamos haciendo por el momento, pero hay necesidad de que incursione de esta manera porque tenemos que darnos cuenta de ciertos elementos y de las formas de pensamiento en la que tenemos que ubicarnos para el planteamiento de este tipo de problemas. Voy a reiterar nuevamente, pese a que les había explicado este problema, dice, en un proceso de fabricación se disponen 240 libras de madera, 360 libras de plástico y 180 libras de acero. Con estos tres materiales, madera, plástico y acero, es decir, se van a fabricar estas sillas y estas mesas. Vamos a denominar artefacto A a esta silla y artefacto B a esta mesa. Dice que este artefacto A sí requiere 1 libra de madera, 3 de plástico y 2 libras de acero. El artefacto B dice que requiere 3 libras de madera, 4 de plástico y 1 de acero. Pero además nos indican de que el precio de venta de esta silla es de $4 y de esta mesa $6. Bien, entonces ahora veamos, establecemos de que las variables del problema van a ser x sub 1, que van a ser igual a unidades de artefacto de A, y x sub 2 van a ser unidades de artefacto de B. Y ahí están los nombres, ¿no? Ahí están UA, UB, que vamos a utilizar para decir unidades de artefacto A y unidades de artefacto B. Inicialmente vamos a construir la función objetivo. Y en la función objetivo, ahí está la función objetivo, dice que va a ser igual a máximo, va a ser un problema de maximización, y evidentemente va a ser un problema de maximización porque estamos hablando de optimizar los ingresos, ¿no? Las utilidades que podríamos tener. Entonces, solamente en el caso de costo se minimiza, en este otro caso vamos a maximizar. Dice, el precio de venta del artefacto A son $4 por unidad de A. Voy a multiplicar por x sub 1, cuyo apellido es unidades de A, o sus unidades. Y más, ¿sí? $6 por unidad de B, por x sub 2 unidades de B. Este x sub 1 y este x sub 1 y este x sub 2 se van a convertir, cuando se aplique solución al problema lineal, se van a convertir en números. Se dirán 4 unidades de B, 3 unidades de A y así subsecuentemente. Bien. Para las restricciones, ¿sí? Vamos a indicar, y esto es simplemente hacemos una distribución. De madera tenemos, dice, 240 libras. De plástico tenemos 260 libras, 360 libras. Y de acero contamos con 180 libras, dice, ¿no? Estas son las restricciones. No podemos pasarnos más que esto porque esto es lo que se dispone. El artefacto A, es decir, la silla, requiere 1 libra de madera, 3 de plástico y 2 libras de acero. El artefacto de B, dice, requiere 3 libras de madera, 4 libras de plástico y 1 libra de acero. Entonces, consecuentemente, las inecuaciones se expresan como se requiere, dice, 1 libra. Fíjense, y esta es la expresión con la que tenemos que empezar a deducir, porque estos programas lineales no se pueden poner cualquier número, son el resultado de análisis como el que estamos haciendo. Veamos nuevamente acá. Dice, se requiere, dice, 1 libra de madera por unidad de A.
por X sub 1, cuyas unidades son unidades de A, más 3 libras de madera por unidad de B. Debo multiplicar por, dice, X sub 2, cuyo apellido son unidades de B. Y esto tiene que ser menor o igual a 24 libras de madera. En plástico, al que corresponde la segunda inecuación, dice, se requieren 3 libras, una unidad de A requiere 3 libras de plástico. 3 libras de plástico requiere una unidad de A. Multiplico por X sub 1, cuyo apellido es unidades de A, por lo tanto unidades de A con unidades de A se multiplican, y el segundo término, sí, es decir, va a ser el requerimiento del artefacto de B, el requerimiento del artefacto de B, en cuanto a plástico va a ser igual a 4 libras de plástico por unidad de B, por X sub 2, cuyo apellido son unidades de B. Unidades de B con unidades de B se simplifican, y esto va a ser menor o igual a 360 libras de plástico. Y en acero, que es el último material que tenemos, vamos a combinar, dice, se requieren 2 libras de acero por unidad de A, por X sub 1, cuyas unidades son unidades de A, más 1 libra de acero por unidad de B. Esto multiplico por X sub 2, cuyas unidades son unidades de B. Entonces, se simplifican unidades de B con unidades de B. Y en el lado izquierdo, como en el lado derecho, todo queda en libras de acero, que va a ser igual a lo que dice el lado derecho, libras de acero, para la segunda inecuación, en libras de plástico, que va a ser igual a libras de plástico, y en la primera inecuación, en el lado izquierdo, libras de madera, y en el lado derecho, libras de madera. Ahora bien, como ustedes verán, como en ambos lados de la inecuación se expresan como libras de madera, libras de madera, libras de plástico, con libras de plástico, libras de acero, con libras de acero, entonces estas se pueden simplificar. Y tienen que simplificarse necesariamente para poder hacer finalizar este planteamiento ya en términos de programa lineal. Este es un programa lineal. Entonces, del planteamiento del problema, que lo hemos explicado detalladamente, se ha podido obtener el siguiente programa lineal. Dice 4 por X sub 1, 4 por X sub 1, más 6 por X sub 2, más 6 por X sub 2. Sujeto a las siguientes restricciones. Aquí está. Va a ser igual, dice, a X, esto es 1 por X sub 1 más 3 por X sub 2, menor o igual a 240, porque el libros de madera ya se simplifica. Para la segunda restricción, 3 por X sub 1 más 4 por X sub 2 menor o igual a 360. Y para la tercera restricción, 2 por X sub 1 más 1 por X sub 2 menor o igual a 180. Estas son las restricciones para esta función objetivo. Y donde X sub 1 y X sub 2 son mayores o iguales a 0, que es la condición de no negatividad. Entonces, al igual que en el anterior caso, me olvidé comentarles, pero resolviendo este programa lineal, se obtienen maximizar los ingresos de $528 y se requieren producir 24 unidades del artefacto A y 72 unidades del artefacto B. De inicio, ¿sí? Estos valores que estamos obteniendo es aplicando un programa lineal que en este momento no sé si lo tendré a mano, pero me gustará mostrarles. Lo que vamos a hacer es de que cuando concluya esto, voy a mostrarles el funcionamiento del programa para ver si evidentemente funciona, porque vamos a estar bastante tiempo con este aprendizaje de estos temas. A continuación se explican los métodos para poder resolver los anteriores programas lineales, porque aquí simplemente los hemos planteado, ¿no? Este es el planteamiento de un programa lineal, igual que en el anterior caso. Y ahora veamos cómo se pueden resolver. Entonces, el primer tema dice resolución utilizando álgebra. Y reitero, el método simplex fue creado en 1947 por el doctor George Dantzig de los Estados Unidos de América para resolver problemas de programación lineal basado en los trabajos de los matemáticos Gauss-Jordan
Entonces, si ustedes se acuerdan el nombrecito este de Gauss-Jordan, por supuesto que inmediatamente les viene a la memoria del método de inversión de matriz. Exactamente esa es la aplicación de la teoría matricial al campo de la programación lineal. Sin embargo, dice, antes de hacer la presentación formal matemática del algoritmo del simplex, el algoritmo que vamos a emplear en todo el curso, se emplearán las herramientas más simples del álgebra para resolver el último problema planteado. Es decir, el empleo de este método sirve para que el estudiante pueda darse cuenta cómo se van planteando, ¿sí? en este campo, en el campo de la existencia de dos variables, x1 en el eje de las abscisas, x2 en el eje de las ordenadas, y en un eje, este es un eje espacial, ¿no? Aquí es el eje x, x1, x2 y aquí el x3. Y fíjense, esto está en las tres dimensiones. Fíjense, es como si partiéramos una naranja en 8 pedacitos. Entonces vamos a trabajar en el pedacito primero, donde todas las variables son de tipo positivo, dice, ¿no? No trabajamos con variables negativas. Ese es el concepto de la no negatividad que se va a plantear permanentemente en cada uno de los programas lineales. Entonces trabajamos simplemente en un pedacito. Ahora bien, cuando el planteamiento de un programa lineal, sí, cuando en un planteamiento de programa lineal existen dos variables x y x2, la representación podrá hacerse en el plano cartesiano. Es este el caso. x1 en el eje de las abscisas y x2 en el eje de las ordenadas. Y ahí vamos a poder hacer la representación, como ustedes verán, de las restricciones, de la primera restricción, de la segunda restricción, de la tercera restricción. Y en este caso, sí, me adelanto un poquito, pero en este caso, estas restricciones, el barrido de estas restricciones, hasta los ejes de las coordenadas cartesianas x1 y x2 empiezan a definir, como ustedes verán acá, un polígono. Y este polígono representa el espacio de soluciones del problema. Sin embargo, solo los puntos de intersección, estos puntos, que no pueden ser representados, dice, como una combinación lineal convexa, ¿sí? Por lo tanto, es un punto, esos son los puntos de solución del problema. Estos que están todos aquí dentro también, pero simplemente estos son los que optimizan la función, en otras palabras. Y de ellos escogemos el mayor o el menor caso, el menor o mayor valor según sea el caso de maximización o minimización. Bien. Aquí está, cuando existen dos variables, la representación podrá hacerse en un plano cartesiano. Y acabo de mostrarles a ustedes, esto es un plano cartesiano, bidimensional. De ello se infiere que si se tienen tres variables, que es este caso, x1, x2 y x3, ¿de acuerdo? Dice, la representación será en el espacio tridimensional. Y aquí está el espacio tridimensional. Y lo más interesante es de que acá sí se intersectan líneas y por lo tanto se expresan como puntos. Pero cuando trabajamos en el plano tridimensional, en el ámbito más bien llamaremos tridimensional, resulta que lo que se intersectan ya no son líneas, sino son planos, ¿de acuerdo? Y la intersección de planos, ¿sí? Representan líneas. Entonces, hasta aquí con esto sí se puede comprender y se puede hacer tener una concepción muy clara dónde está el espacio de soluciones, etc. Aquí lo único que podemos decir que cuando trabajamos en tres dimensiones, es decir, en un octavo de la naranja cortada en partes iguales, ¿cierto? Entonces, ese octavo tiene que pertenecer a las variables positivas siempre.
Por eso que existe condición de no negatividad, ¿no? Y si el problema tuviera más de 3 variables, entonces ni en el espacio tridimensional ya se puede representar, y simplemente se expresa en el plano euclidiano n-dimensional para poderlo resolver, y solamente se resuelven desde el punto de vista matemático, simbólico. Ya no se puede utilizar el álgebra, ya no se puede utilizar grafiquitos, ¿de acuerdo? No es que sea mala idea utilizar grafiquitos, pero los vamos a utilizar a continuación. Solamente que esta forma de representar estos gráficos simplemente sirven para que el estudiante pueda darse cuenta de cómo se pueden representar, simplemente así. Vamos a incursionar en este caso, dice. El primer paso será considerar las inecuaciones como ecuaciones para poder ser representadas en el plano cartesiano. Entonces, acuerdan ustedes que todas estas inecuaciones eran del tipo menor o igual, entonces las convertimos en ecuaciones, porque al fin y al cabo dice puede ser menor o igual. Entonces consideramos que es igual y las convertimos en 3 ecuaciones de este tipo. X sub 1 más X sub 2 igual a 240, 3X sub 1 más 4X sub 2 igual a 360, 2X sub 1 más X sub 2 va a ser igual a 180. ¿De dónde se han obtenido estas inecuaciones? Pues del ejemplo, ¿no? Del último ejemplo. Aquí está. Aquí está, dice menor igual, menor igual, menor igual. Entonces, en vez de considerar que fueran inecuaciones, las consideramos como si fueran ecuaciones y pare de contar. Y ahí están las 3 ecuaciones. Entonces dice, para determinar las coordenadas de intersección entre de los ejes x1 y x2 de la ecuación 1, dice, se considerará x0. Vamos a considerar primero esta ecuación, esta de acá, la ecuación 1, ¿de acuerdo? Véanla, por favor. Muy bien. Entonces, lo que decimos, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 240. Y eso es lo que estamos indicando acá, ¿no? Si aquí, de la ecuación 1, dice, ¿no? Se considera, aquí no falta un numerito por acá, me late que falta un numerito, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a levantar el cuadro. Aquí está. Esto es 1, 3. Fíjense, 1, 3, 240. Faltaba el 3, ¿no? Esto es, aquí falta el 3. Ahí falta el 3. Pues vamos a ir revisando para ver si es que siempre va a hacer alguna copiecita. Por alguna circunstancia ocurre lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, ahí había ocurrido porque después está perfectamente planteado, ¿no? Ya. Entonces, continúo. Entonces dice acá, y esto lo vamos a grabar además, ¿no? Vamos a grabar. Dice, el primer paso era considerar las inecuaciones como ecuaciones para poderse presentar en el plano cartesiano. Aquí tenemos estos valores. Entonces, tomo esta primera ecuación ahora, ¿no? Tomo esta primera ecuación y lo que voy a hacer a continuación, yo necesito aquí habilitar ciertas funciones. A ver si puedo. Ahí, a ver, ahí. Sí, está bien para que ustedes se fijen de que esa primera ecuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, si x sub 1 es igual a 0, es decir, si estoy en el eje de las acá. Hemos dicho que esto va a ser x1, entonces ahora decimos, si x1 es igual a 0, entonces, ¿a cuánto equivale x2? Eso es lo que estamos tratando de explicar acá. Aquí. Si x1 es igual a 0, entonces x2 va a ser igual a 240 entre 3, 80. ¿Y qué es lo que pasa si x2 es igual a 0? Entonces x1 es igual a 240. Entonces 0 por 3 es 0. Por lo tanto, x1 es igual a 240. Esta es la forma de razonamiento y vamos a razonar para la ecuación 2, para esta ecuación 2.
Aquí está la ecuación 2, le vamos a poner otro fondo. Vamos a poner otro fondito, ahí está el fondito y vamos a trabajar con la segunda ecuación. Entonces, si x1 es igual a 0, entonces 3 por 0 es 0. Por lo tanto, x sub 2 va a ser igual a 360 entre 4, va a ser igual a 90. Aquí está, x sub 2 es igual a 90. Y ahora vamos a trabajar con la ecuación, con la tercera. No, antes de trabajar con la tercera, digo ahora, ¿qué es lo que pasa si x2 es igual a 0? Por lo tanto, x1 ahora va a ser igual a 360. Entre 3 es igual a 120. x1 es igual a 120. Por favor, sus micrófonos. Los micrófonos, por favor. Ya. Pasamos ahora. Estamos en la segunda. Ahora pasamos a la tercera. La voy a marcar a esta tercera ecuación. Por favor, sus conversaciones para más luego. Hay blanco, amarillo. Vamos a... Cierren sus micrófonos. Puede silenciarlos usted igual. Sí, sí, pero no estoy pudiendo encontrar. Aquí está, a ver. Ya se han calmado. Muy bien. Aquí está. Miren. De esta tercera ecuación, entonces digo, si x1 es igual a 0, entonces todo este primer término se convierte en 0. Por lo tanto, x2 es igual a 180. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa si x2 es igual a 0? Entonces, esto es x1 es igual a 180 entre 2, que es igual a 90. Entonces, he encontrado ya los puntos de intersección, ¿sí? Entre los puntos de intersección, dice, entre de las ecuaciones, ¿no? Los puntos de intersección con el eje de coordenadas. Con el eje de coordenadas. Entonces, ya puedo representarlas aquí en el eje de coordenadas. Aquí está, miren. Ya he logrado encontrar, ¿sí? Las representaciones de los puntos en los que se cortan con el eje de coordenadas de la forma en que he hecho, ¿no? Para la ecuación 1, la ecuación 2, que está pintada de rojito, y para la ecuación 3. ¿Qué decía, no? Para la ecuación 1, por ejemplo, ¿dónde está la ecuación 1? Dice cortaba en 240 para x1, y cuando x1 es igual a 0, entonces x2 era igual, si no me equivoco, a 80, ¿no? Por lo tanto, estos dos puntos puedo tomar como referencia y trazar una línea recta, una línea, ¿cierto? Y coloco las flechitas hacia abajo porque son del tipo menor o igual, y tengo ya la primera inecuación representada. La segunda inecuación, ahora la vamos a ver con un poquito más de detenimiento. La segunda ecuación dice que sus puntos de intersección van a ser para x1 en 120 y para x2 en 90. Entonces vamos a su representación gráfica. Aquí está. La ecuación 2 dice para x2 90 y para x1 120. Tomamos estos dos puntos como referencia, los ejes en los puntos que están que tienen su intersección en el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas, o el eje de x1 con el eje de x2, y trazo esta recta con esta línea roja. Y coloco los flechitas hacia abajo porque son del tipo menor o igual, y ya tengo definido. Y para la tercera inecuación, hacemos lo propio, ¿no? Dice si x es igual a 0, entonces x2 es igual a 180. Si x2 es igual a 0, entonces el resultado es igual a 90. Estamos representando esta tercera ecuación. En el eje cartesiano, para la ecuación 3 representa 180
y 90, ¿no? Entonces tenemos estos dos puntos y trazamos la recta correspondiente y con flechitas hacia abajo porque la inecuación es del tipo menor o igual. Y miren, se acaba de definir aquí un polígono convexo, donde, bueno, que va a ser un área particular definido por la ecuación 1, por la ecuación 2 y por la ecuación 3. Se han definido, ¿no? Se han definido toda esta área de acá. Muy bien, hemos representado. Pero les había indicado anteriormente que si bien este polígono, que vamos a darle apellido convexo, ¿de acuerdo? Que si este polígono, en este polígono convexo coexisten todas las soluciones posibles al programa lineal. Desde el 0, 0, por supuesto, no es solución posible, pero a partir de ahí todo tipo de variables, todos los infinitos puntos que se encuentran dentro de este área o polígono convexo que acabamos de definir, todos los puntos corresponden al conjunto de soluciones, al conjunto de soluciones probables del problema. Pero solamente los puntos de intersección entre los puntos de intersección con los ejes de coordenadas cartesianas del polígono convexo y los puntos que corresponden a las coordenadas de la intersección de la ecuación 1 con la ecuación 2, de la ecuación 2 con la ecuación 3, son estos puntos que estamos viendo acá, P sub 2 y P sub 3. Estos puntos entonces los tenemos que encontrar. ¿Cómo los vamos a encontrar? A través de las ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿no? Simplemente. Aquí están estos puntos. Aquí, para calcular las coordenadas de intersección, P sub 2 y P sub 3, que les había mostrado en el gráfico, entonces se formarán dos sistemas de ecuaciones, dice, ¿no? La ecuación 1 con la ecuación 2, la ecuación 2 con la ecuación 3. Y evidentemente eso es lo que va a pasar a continuación. Esta es la ecuación 1 con la ecuación... A ver, veamos. Aquí, habiéndose definido ya el polígono convexo, vemos que este es el primer punto, es decir, va a ser x sub 0 y x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 80. Y el punto 4, que va a ser igual a 90, x1 igual a 90 y x2 igual a 0. Tenemos solamente 10 minutos a partir de este momento, pero vamos a definir bien los conceptos que estamos viendo. Lo que nos falta definir es P sub 2 y P sub 3. Este P sub 2 sí corresponde a la intersección de la ecuación 1 con la ecuación 2. Y este P sub 3 corresponde a la intersección de las ecuaciones 3 y con la ecuación 2, como ustedes estarán pudiendo comprobar realmente. Muy bien, ahora la tarea consiste en este momento a encontrar este punto de intersección P sub 2. Para ello, quiero que saquen una hojita de papel, por favor, todos. Todos saquen una hojita de papel, muy bien. Su lapicera también, muy bien, perfectamente. El punto 2 dice que es la intersección de la ecuación 1 con la ecuación 2. Y dice, ahí está clarito, ¿no? Ahí ese puntito. Entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones que va a ser igual, anoten por favor, x sub 1 más x sub 2 igual a 240. Y la segunda ecuación va a ser igual a 3 por x sub 1 más 4 por x sub 2 igual a 360. Ahí está el primer sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces ahora, señoritas y jóvenes, encuentren por favor la solución. ¿Cuánto es la coordenada de intersección para x sub 1 y para x sub 2? Para ello lo que pueden hacer es despejar x sub 1 de la primera ecuación, que va a ser igual a 240 menos x sub 2. Esta
ecuación, reemplácenla ahora en la segunda, que va a ser igual a 3 por 240 menos x sub 2 más 4 por x sub 2 igual a 360. Ahora multiplicamos 3 por 240, va a ser 3 por 0, 0. 3 por 4, 12, va 1. 3 por 2, 6 y 1 que iba, 720. Menos 3 por x sub 2 más 4 por x sub 2 igual a 360 en la ecuación. De acá voy a sumar ahora los elementos que van a estar, que tienen las variables. Va a ser menos 3x sub 2 más 4x sub 2 igual a menos 300, a más 360 menos 720. Están haciendo, ¿verdad? Los resultados que ustedes van a encontrar acá van a ser los siguientes. Aquí están. x1 igual a 24 y x sub 2 igual a 72. Y para la siguiente intersección vamos a tomar la ecuación 2 y la ecuación 3. Esta de acá, esta que estamos representando acá. Ese sistema de ecuaciones, ¿por qué razón? Porque el punto 3 es el resultado de la intersección de las inecuaciones 3 y la inecuación 4, inecuación 2. Entonces, formamos un sistema de ecuaciones con la ecuación 2 y 3. La ecuación 2 y con la ecuación 3. Resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos estos puntos de intersección. x1 igual a 72 y x2 igual a 36. Muy bien. Y tenemos acá los resultados, dice, ¿no? Muy bien. Para P sub 1, entonces, sus coordenadas en el eje X y en el eje X sub 1 y en el eje X sub 2 son 0 y 80. Para el punto 2, que ha sido el resultado de la solución del sistema de ecuaciones 1 y 2, los resultados son 24 y 72 para el eje X2, 24 para el eje X1 y 72 para el eje X sub 2. P sub 3, que es este punto, va a ser 72 para X sub 1 y 36 para X sub 2. Y P sub 4, que es este último valor, es X1 va a ser igual a 90 y X sub 2 va a ser igual a 0. Estos son los puntos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a hacer un listado. Aquí tenemos 4 columnas. La primera columna va a ser la expresión de los puntos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, P sub I. La segunda columna corresponde a sus coordenadas en el eje X sub 1. La tercera columna corresponde a las coordenadas en el eje X sub 2. Y la cuarta columna corresponde al valor que se obtiene reemplazando en la función objetivo. La función objetivo es el máximo de z y va a ser igual a 4 que multiplica a x sub 1 más 6 que multiplica a x sub 2 para este problema. Entonces representemos el primer punto, que es igual a su coordenada en el eje x1 es 0 y en x2 es igual a 80. Es igual a 80. Por lo tanto, reemplazamos en esta ecuación 4 por 0 es 0 y 6 por 80 son 480. Por lo tanto, el máximo valor para el primer punto es igual a 480. Hacemos lo propio para el punto 2. Sabemos que sus coordenadas son 24 en el eje X1 y 72 en el eje X2. Por lo tanto, vamos a reemplazar 4 por 24 más 6 por 72. El resultado es igual a 528. Ahora vamos a representar el punto 3, cuyas coordenadas en el eje X1 son 72 y 36 su coordenada en el eje X2. Ahora vamos a reemplazar en la función objetivo. Va a ser igual a 4 por 72 más 6 por 36.
El resultado es igual a 504. Y finalmente vamos a reemplazar los valores obtenidos en el punto 4, que son igual a x1 igual a 90 y x2 igual a 0. Reemplazando estos valores en la función objetivo, 4 por 90 más 6 por 0, 4 por 90 son 360. Estos son los valores que obtenemos en la función objetivo. ¿Cuál de estos valores es el mayor? Si estamos buscando el máximo valor. Entre 480, 528, 504 y 360. Por supuesto que 528 es el valor sí, que nos permite indicar que es la combinación adecuada. Es decir, en otras palabras, para obtener un ingreso, ¿sí?, de $528, que puede ser lo máximo que podamos encontrar, produciendo 24 unidades del artículo A, sillas, ¿no? Y 72 unidades del artículo B, que son las mesas. Si producimos esta cantidad, ¿sí?, de unidades en una determinada unidad de tiempo, que va a ser el parámetro, que podría ser día, semana, mes, por las restricciones existentes, entonces esta es la mejor combinación para obtener una utilidad óptima de $528. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pues bien, entonces estamos a tiempo, creo. El siguiente punto va a ser ya un poco más de contenido mucho más conceptual, donde vamos a seguir introduciendo, por supuesto, conceptos para poder manejarnos con el mismo argot, ¿no? Entonces, quiero que vean, por favor, aquí tenemos más que un minuto, los resultados que hemos obtenido, y fíjense acá dice que el punto 2 es el punto el punto que optimiza la función. Y hay un principio básico que dice que el punto donde se encuentra la solución para un problema de maximización es aquel punto en el poliedro, ¿sí?, en el polígono convexo, que más alejado se encuentre del eje de coordenadas. Entonces, al parecer, en este caso, P sub 2 es el punto más alejado del eje de coordenadas cartesianas, más que P sub 1, más que P sub 3, más que P sub 4. Por eso que es 528, que supera al resto de los valores. Reemplazando estos puntos, ¿sí?, del polígono